¿Con qué voz quieren con qué voz, perdón, dicho, con qué es que vengo saliendo de grabación de unos podcasts. Este, un segundo. Entendido. Claro, estoy en curso. Listo, No, ya, ¿Listo? ya. listo, estoy Gracias, Fer. listo. Bueno, pues buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Esta noche, Darío Dávila, un periodista y un storyteller, nos va a compartir un poco de su experiencia para apoyarnos en este proceso sobre todo apoyarlas a ustedes en este proceso de entregar su testimonio. Yo le llamo entregar porque al final ustedes están compartiendo algo con su público. Y como se los he dicho en otras ocasiones, muchísimas gracias por su compromiso, por, por regalarnos esto para que más personas tengan acceso a esa luz que ustedes ya tienen. Y bueno, Darío, pues para no alargar esto mucho, te dejo aquí estamos todas muy atentas para aprender cosas nuevas y desarrollar la manera en la que entregamos nuestro testimonio. No, muchas gracias. ¿Me confirman que me están escuchando correctamente? Bien. Ok, genial, gracias. Voy a preparar aquí una presentación y después de ahí, bueno, la idea es que tenga como tres momentos esta charla entre nosotras. Y la primera es como entrar como en zona de turbo aprendizaje, ¿no? Es decir, sí les pido que estén como muy atentas, ¿no? Muy conectadas, para hacer y hacer. Y la segunda es como entrar en la zona de las preguntas más ingenuas del mundo en modo niñas o en modo niños, sin temor al juicio, ¿no? O a la interpretación, o sea, en directo, ¿no? Sin ninguna, sin ningún filtro. Y el tercero es que entremos como en zona de conclusiones, donde podemos como refrendar que efectivamente lo que acabamos de compartir entre todas ha surtido efecto, o, o después de esto, yo con todo gusto encantado de compartir para quien necesite especialmente como un mentoring al respecto, poder también acompañarlas en ese sentido. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar que la están viendo? Sí, perfecto. Bueno, Sí. voy a alargar un poco un segundo para que nos veamos todas. Perfecto. Bueno, pues comenzamos. Desde que estamos todas pequeñas, todos pequeños, siempre ha habido como esta capacidad de recordar más los relatos que las declaraciones, ¿no? Siempre que comenzamos una historia, ahí, y cuando escuchamos el había una vez, ¿no? Siempre el había una vez antecede como una capacidad de sorpresa, ¿no? Como un diálogo que de pronto te lleva a pensar que cuando alguien te dice había una vez es porque había una vez un lobo, había una vez una caperucita, había una vez un leñador, había una vez una mujer que vivía con 7 o 8 enanos, había una bruja con una manzana envenenada, había 8 dálmatas, había un gigante viviendo en la punta de un árbol, había una bichuela mágica. Entonces, hay una serie de habías que todos los días, este, desde esta pues narrativa que tenemos desde niños, siempre el había una vez nos acompaña. Pero hay un momento en el que había una vez, cuando se trata de contar historias, desde, permítanme, cuando se trata de contar historias desde el modo adulto, parece que la había una vez se desvanece, entonces se borra, de pronto se olvida como esa capacidad de decir, híjole, pues había una vez. Lo que ahora hacemos, y me parece que es como parte de esta intoxicación, donde lo que importa, y me refiero hacia el exterior,
es que el había una vez se transforma en, tengo que demostrarte que mi relato es más potente que el tuyo, para entonces inyectarme como cierta dosis de ego y eso que me permita demostrar al mundo que mi relato, al ser más potente que el tuyo, debe interesarle más a los demás. Y esto creo que ha traído como una epidemia de donde el relato pierde más fuerza de la que todos pensamos. O sea, los había una vez, todos los esos había una vez, entre comillas, que con el que alguna vez de niñas o de niños convivimos, empiezan a transformarse en algoritmos o en conversaciones que no necesariamente están transformando la vida de las personas. Es decir, cuando olvidamos el había una vez, también olvidamos como ese origen del origen, eso que nos hacía estar atentos alrededor del abuelo, alrededor de papá, alrededor de mamá, o incluso alrededor de los amigos o de la fogata. A mí me gusta mucho imaginar esta historia de la fogata, donde todos de alguna manera somos maestros de otros, de otras, y sucede que de pronto, insisto, en modo adulto, como que nos alejamos o nos gusta mucho alejarnos de la fogata, ¿no? Y alejarse de la fogata de pronto tiene ciertas consecuencias. Y no me refiero a que ya no te caliente el fuego, sino que parece que no estamos tan dispuestos a hacer que la había una vez sea trascendental para los otros. Cuando tú le dices a alguien había una vez, o déjame te cuento que, automáticamente empiezas a abrir una puerta que le permite al otro estar atento a este como efecto, yo le llamo como el efecto striptease, ¿no? No quiero decir que aquí haga o que vayamos a hacer un striptease, pero sí este efecto striptease de, oye, déjame te cuento que, ¿no? Incluso, no sé si recordarán o pueden recordar muchas frases muy bien construidas de muchos conductores de noticias o de muchos em, eh, eh, presentadores o comunicadores utilizan en el, oiga, déjeme le cuento que esta mañana en Avenida Garza Sada, un gatito y un perro se enamoraron por primera vez, ¿no? Entonces, siempre el, el déjame te cuento y el había una vez tiene un efecto de anticipación. Pero, ¿qué ocurre cuando en el camino descubres que a pesar que el déjame te cuento o el había una vez, dejaste de hallarlo? Es como un poco esta analogía cuando Peter Pan pierde su sombra, ¿no? Que bueno, que allá hay un dato ahí, ustedes saben de los Peter Pan y las Wendy's, y hay muchas aplicaciones ahí en materia de reflexión de todos los hombres que alguna vez que hemos siempre querido que Wendy nos cosa nuestra sombra y no nos hemos hecho como tan responsables de nosotros coser la propia, ¿no? Pero eh, en ese sentido de lograr cómo es que, pues, cómo volver a intentar recuperar el había una vez o el déjame te cuento, ¿no? Y este tema de la capacidad de, primero que entender que tu relato sí tiene un valor, ¿no? Pero cómo puedo ayudarme a entender el origen del origen de ese relato, de mi relato y el valor del mismo, ¿no? Comúnmente casi siempre el relato, y me refiero el valor que como tal puede transformar algo, está en el sitio o en el territorio o en el momento donde menos te lo imaginas, ¿no? A veces me pregunto, a ver, ¿cómo es que si tú, suponiendo, ¿no? Si tú eras cantante o de un grupo musical y fuiste capaz de alcanzar tales tonos y fuiste a tales escuelas y después te pagaste una beca lavando platos en Inglaterra y te ibas, tomabas 3 buses para llegar a la estación Cuauhtémoc o vivías de manera independiente, aislada del mundo y de tu familia para lograr ese sueño. Finalmente ese relato tiene valor, ¿no? Pero ¿cómo descubres ese valor del relato sin perderte en el relato, ¿no? Y ocurre que a veces estamos por hecho que la experiencia personal de contar algo es más que suficiente para que el mundo la atrape o por lo menos para que los demás volteen a escuchar o a ver o a sentir el relato. Y es cuando empieza a haber como una serie, una especie, yo le llamo de desencuentro o de desamor con el relato más propio, con ese relato que te hace como despertar desde adentro para hacer soñar a otros hacia afuera. A veces es bien complicado eh, entender y nombrar tu relato. Es un poco como me gusta imaginar esta capacidad que tenemos los niños o los que estamos a veces muy seguido en modo niño o a veces en modo adolescente, de poder nombrar al monstruo que vive en el armario, ¿no?
No siempre, no fuimos casi, no siempre fuimos como entrenados para poder nombrar al monstruo con todas sus letras, ¿no? Entonces nos acostumbramos durante el paso del tiempo a entender que el monstruo sigue en el armario y que el monstruo finalmente se alimenta mucho de los miedos que como niño, como adolescente tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque en el momento en el que pudiste empezar a hablarle a ese monstruo que vivía en el closet, en ese momento te dabas cuenta que el monstruo te hacía caso de cómo le contabas la historia del miedo que tenías o de las mariposas que sentías o de que ahora prefieres, en lugar de sentir mariposas en el estómago, prefieres sentir paz en el corazón, ¿no? Esta idea de cómo el relato, cómo lo encuentro en los lugares donde siempre supe que estaba, pero que no quería mirar hacia ahí, perdón, hacia allá. A ver, si el valor de tu relato está en una experiencia, en un simbolismo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hace unos días, bueno, esto ocurrió la semana pasada, estaba caminando yo en las veredas con el papá de una chava desaparecida que se llama Devani y estábamos en la noche en un lugar en Escobedo recorriendo brechas con lámparas mientras él gritaba el nombre de ella, ¿no? Eh, y el fin de semana me descubrí que mi involucramiento con la historia había sido tal que mi relato personal sobre el tema de las desapariciones había crecido y había mutado o había transformado en, en un relato más potente. Anoche escribí algo que decía algo así como, bueno, creo que aquí lo tengo, se los voy a leer. Lo compartí con varios amigos anoche y decía esto. Después se los comparto con gusto. Lo escribí anoche y dice así. eh, Préstame tus ojos, Mario, para ver lo que no puede entender la razón, para alzar la mirada hasta donde el horizonte te pide gritar su nombre. Que el viento lleve el grito entre las montañas y las veredas y que el eco nos despierte a todas, a todos, para buscarla contigo y encontrarnos todos, para dejar de juzgarte sin sentido. Préstame, préstame tus ojos, Mario, porque el viento seco de estos cerros no puede detenerte, porque Devani no quiere que te detengas hasta hallarla, porque solo habrá paz cuando estés en paz, porque todo cobrará sentido cuando miremos con tus mismos ojos, Mario. Eh, Escribía esto porque el relato, el poder de tu relato, no está necesariamente en lo que los demás creen que es tu relato, sino en las zonas más íntimas donde sabes que tu relato va a conectar con el mundo. En esas zonas donde las personas, donde los que sienten, los que pueden ver el mundo como tú lo ves, van a empatar inmediatamente. No siempre las personas están dispuestas a que tu relato sea parte de sus vidas, porque cada quien defiende su versión del relato, ¿no? Vivimos como en este modelo automático donde no, donde aunque en teoría juego a pensar que yo también soy parte y me debo a los otros, pero en realidad en los actos te das cuenta que desde la congruencia del ser y el hacer no necesariamente es así, ¿no? Que tu relato es tu relato y que el mundo se joda, ¿no? Que los demás busquen su relato. Y, y encontrar y hallar el valor de tu relato implica primero entender que la imperfección puede ser parte de tu relato y la realidad es el mejor combustible de tu relato. No, no permitas que la realidad ahuyente tu relato. La imperfección puede ser el mejor aliado de tu relato. Si yo quiero que las personas escuchen a través de mi voz, a través de un escrito, a través de un testimonial, a través de una conferencia, a través de una charla tipo TED Talks, um, mi experiencia de cómo fui intervenido en conciencia o cómo contribuí para mejorar, no sé, ampliar o expandir la conciencia sobre un tema de salud emocional, en fin. Pero creo o propongo que mi relato sea solamente sobre las zonas que no incomodan
estoy dejando de ver que las zonas más imperfectas de mi relato son aquellas con las que las personas van a conectar con más velocidad. Voy a cortar la distancia. La imperfección de mi relato acorta la distancia. Y si solo sobo mi relato a partir de lo que creo que yo creo que son cosas lindas, el riesgo es que se note que cuidé la perfección de mi relato. Por lo tanto, automáticamente puede haber un sentido como de exclusión, ¿no? Es decir, a ver, no te estoy mirando como quieres que te mire, no estoy siendo neta, no estoy, cuidé de tal manera mi relato, lo hice tan lineal que me di cuenta, o mejor dicho, que creí que ibas a reaccionar, pero que en el fondo tú sabes que no reaccionaste, que no conectaste conmigo. ¿Por qué? Porque no estaba siendo neta desde el ser y el hacer en mi relato. En en los primeros días de búsqueda de Bani, don Mario, recuerdo que caminaba como, pues yo creo que como ningún papá quisiéramos caminar, ¿no? Extraviado, ¿no? Entre las brechas y cómo te pones en la piel de alguien, cómo te pones en los zapatos, con qué mirada, cómo empatizas con su mundo, cómo intentas comprender el dolor sin dejar de ser periodista. ¿Cómo lo miras? ¿En dónde miras? Parte del relato o de tu relato, ya un alto porcentaje de él va a tener que pasar tu propia prueba como de autocensura. Sí, creo que muchas de la ausencia de poder de los relatos tiene que ver con una autocensura, ¿no? Donde intuimos anticipadamente, como este pensamiento carrusel en el que muchos caemos, como una suerte de prejuicio en donde crees que tu relato no tiene suficiente valor, ¿no? O sea, no es que no les va a interesar, es que, ¿qué voy a contar yo? Pero además es que yo no sé ni hablar, pero además es que, la realidad es que es una especie como de, 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 de ausencia de fe en el proceso más íntimo, que tiene que ver solo con nosotros. O sea, no se trata de que llegue un storyteller o un periodista a decirte cómo lo tienes que contar. Tú sabes que tu relato tiene un poder. Entonces, ¿cómo lo hallo? ¿No? ¿Cómo, cómo soy fiel a este origen? ¿No? Y aquí paso a este punto, ¿no? A ver, la fidelidad a las netas más potentes de mi relato. Si mi relato tiene que, si yo fui parte de un proceso de mejora, hablando un poco de temas de salud emocional o de autoconocimiento o de psicoeducación, eh, puede que si yo quiero que mi relato sea potente, pero lo cuento desde un territorio demasiado intelectual y en función de ese estilo y de ese tono, creo y pienso que va a impactar a las personas, puedo estar obviando una zona, y yo los invito a que hagan este apunte, que no estoy alcanzando a ver. ¿Cuál es esa zona? Que las personas que están dispuestas a escuchar tu relato ya consumieron, se apropiaron, diseccionaron, curaron, escogieron, descartaron y tiraron a la basura otros relatos. Entonces, nada garantiza que tu relato sea exitoso si este no es fiel a tu origen. Si intentas adornarlo, si intentas como vestirlo con algo que no es esencialmente eso que le da fuerza. Por eso es que, a ver, si no dominas tu relato, alguien lo hará por ti. Ya, en el acompañamiento que he tenido a marcas personales, a periodistas, a organizaciones, eh, les cuento, estoy con todos los grupos de periodistas y de productores de un canal aquí en Nuevo León. Y, y de pronto me doy cuenta de historias que estaban frente a sus ojos, pero que no podían ver. ¿Por qué no las podían ver? ¿Por qué no podían sentirlas? Porque había demasiada ansiedad en la intención de ir tras ese relato y contarlo.
no la intención de comprender este relato y contribuir el relato. Los ingredientes son distintos. Es diferente la intención de querer compartir a contribuir. Creo que la contribución logra que el relato sea más fácilmente arropado y no así la intención de compartir. Hoy te comparten videos, likes, videos, ligas, memes, en fin. El verbo compartir hoy pues, está o forma parte como de este universo de la intoxicación de señales. O sea, hay una saturación de compartir, pero no una saturación de comprender, no una saturación para poder contribuir. Si tu relato tiene claro que va a ser fundamental para contribuir y transformar, entonces quizá tenga buen rumbo, quizá tenga buen norte. Pero si tu relato solo está diseñado para producir como una inspiración fugaz, pues va a producir el efecto de seguramente un TikTok de 15 o 30 segundos, donde ves, te emocionas, te ríes, manejas y te das cuenta que el de al lado viene enojado y gritándole a su pareja. Entonces descubres que lo fugaz no necesariamente es transformador. Por eso es que tu relato, insisto, el dominio que tengas de él es lo que le da fuerza. Pero atención, dominar no significa mentirte en tu propio relato, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, has intervenido en comunidades indígenas donde sabes que los niños, en algunas partes de la montaña alta de Guerrero, les tienen que dar en la leche un poco de mezcal para que se duerman temprano y no les dé hambre. Y tú lo cuentas y tú dices, ah, bueno, pues es que no creo que eso les interese, porque pues además, ¿quién va a comprender el tema de la montaña? No, no, la verdad es que ese relato, y detrás de esa idea de relato que tú quieres mostrar, es importante que consideres los siguientes elementos. Ojalá puedan tomar nota. Uno, ¿qué transforma mi relato? Dos, ¿qué legado tiene mi relato? Tres, ¿a quiénes quiero compartir, contribuir? Insisto, entre obviamente la diferencia entre estos dos verbos, pero sobre todo en la contribución que quiero que el relato produzca en las personas. ¿Desde qué territorios voy a contar mi relato? ¿Qué simbolismos voy a tener para mi relato? Un simbolismo puede ser, quizá, eh, ejemplo, ¿no? La semana antepasada estábamos en un lugar que se llama la Colonia Independencia, donde un entrenador ayuda, motiva, inspira a chavos con una situación familiar donde ha habido desde sicariato, narcomenudeo, violencia familiar, abandono, en fin. Pero él ha creado equipos de fútbol americano en esos, digamos, hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, en el momento que conoces a este personaje, a este coach, sabes que él está inspirando a través de múltiples relatos, que, que ese relato que él está lanzándole al mundo no necesita una conferencia de prensa, no necesita grabarse en un video. Él sabe que si solo tomara fotos y contara las historias de los chavos detrás del entrenamiento, entendería que el relato como tal se defiende solo. Entonces, hay muchos relatos, tu propio relato, que no necesita fuegos artificiales, que necesita ser así, ¿no? Sin poses, sin ego, ¿no? Sin protagonismos. Y, y por eso plantea esta pregunta, ¿no? Y si Caperucita se enamora del lobo, ¿no? Hay una intención en muchos relatos que actualmente se cuentan como para crear experiencias o transformar conciencias, donde la magia no está en lo lineal del relato. La magia está en crear como universos paralelos donde el relato muta, pero hace posible otros pensamientos. A mí me encantaría saber cómo es que fueron, eh, cómo es que lograron, entre comillas, esta idea de
y fueron felices por siempre, yo quiero entender los porqués y los cómo o los por qué no, ¿no? Quiero saber si en ese fueron felices por siempre el matriarcado o el patriarcado tóxico jugaron a favor o en contra. Quiero entender si el lobo era un misógino, lleno de micromachismos y que entonces el lobo realmente lo que estaba haciendo desde su relato era refrendar a través de los cuentos y que las niñas entendieran que el lobo es el rescatador de las princesas o que el leñador es el rescatador de las princesas. Tenemos que modificar también la forma en que los relatos impactan. Tenemos que ayudar a las personas y también entender y ser sensibles que si mi relato va a trascender a través de la imperfección, también tiene que expandir esta conciencia. Porque si yo a través de mi relato, esto es importante decirlo, si yo a través de mi relato también estoy evidenciando eh, que lejos de un efecto transformador, puedo estar como enviando señales de yo creo en esto y que el mundo y que a nadie más le importe lo que yo creo solo a mí, puede que haya un riesgo, puede que las personas no reciban también ese relato. ¿Por qué? Porque si tu relato tiene que ver con la transformación, pero tu relato está acompañado como de victimismo, de autoflagelación, estas zonas de ceguera donde comúnmente podemos caer como adultos en la idea bueno, pues así soy yo, ¿no? La verdad es que una cosa es ser disruptivo, original, y fiel a tu relato. Y otra cosa es jugar a que a través de esta intención emocional no provoques más que un efecto adverso. Decir, oye, pues qué lindo tu relato, pero es totalmente misógino. O qué lindo tu relato, pero está lleno de autovictimismo. O sea, creo que la neta de los relatos es más fuerte. Ahora, siempre tu relato puede tener, hablando de cómo es que tu relato puede tener fuerza, es que, a ver, el conflicto que le da forma a tu relato, ese es el que lo hace vivo, o el que le da fuerza. O sea, a ver, si yo, voy a suponer, ¿no? Yo, Darío Antonio, 44 años, me confieso adicto al pan, ¿no? Y quiero contar una historia de cómo el pan me afecta intelectualmente, o afecta mi rendimiento. eh, Tengo que ir al origen del conflicto. ¿Y de dónde viene mi conflicto en términos de mi adicción al pan? Es que yo vengo de una familia de abuelos panaderos, que vengo de una cultura donde la cosmovisión del pan es la cosmovisión de la unión, de que todos los hermanos llegan con el pan, de que el pan dulce nos pega a todos, nos cohesiona, que a través del pan se construyen historias, sueños, convivencias. Entonces entiendo que el conflicto de mi relato arranca en el pan. Entonces quizá mi relato arranca desde el abuelo Roberto, desde el abuelo Roberto que en el sur de la Ciudad de México llegaba con las bolsas de pan y las abría y entonces ponían el café y en las mañanas la casa de la abuela Reina olía a café recién hecho y a las bolsas del pan que sonaban como con estas bolsas como, no sé cómo se llama el papel y sacaba las conchas, sacaba los cuernos y abríamos el café y entonces ocurría la magia. Desde ahí es el origen del relato. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Eh, el signo, ¿no? Todo tu relato va a estar lleno de signos o de símbolos. Sugerencia, recomendación o tip. Tome nota, estamos todos en modo alumno, me incluyo. Hagan un inventario de todos los signos o simbolismos de sus relatos para escoger desde cuál de esos signos o simbolismos puedes contar tu relato. Por ejemplo, si yo identifico que en mi experiencia personal recorrí el camino de Santiago y en el camino de Santiago me encontré a una persona que me dijo, existimos porque alguien piensa en nosotros y esa persona tenía 3 meses de vida por un cáncer terminal, tal vez ese es el signo, esa era la señal, ¿no? Eh, hace unas semanas me compré una bici eléctrica. Un chilago en bici eléctrica en Monterrey es una locura. Aquí en el canal dicen que estoy loco, pero ha sido bien divertido. La verdad es que la selva regiomontana no es tan peligrosa como la selva chilanga. La verdad es que aquí es la gloria.
Pero eh, iba yo por un lugar que se llama El Canalón, porque estoy quedándome en un departamento allá por San Nicolás. Y empecé a conocer estas frases se llaman algo así como de cultura poética, no recuerdo el nombre, pero son frases en las bardas, ¿no? Y hay una frase que dice, estamos a punto de serlo todo. Y entonces me reventó la cabeza. Estamos a punto de serlo todo. Y entonces yo pienso, a ver, estamos a punto de serlo todo, ¿quiénes? Yo, ellas, mis hijas, las abuelas sabias, las 7 mujeres tías que me arroparon en mi niñez, ¿no? Las mujeres que he amado y que me han amado, los hombres que he amado en términos de la amistad que tengo. O sea, sí, todos los días estamos a punto de serlo todo, pero tengo que entender ese símbolo, tengo que verlo, tengo que salir y entender la realidad. Y si no encuentro esos símbolos, pues yo te invito a que salgas a buscarlos. Si no encuentras tus signos, revisa tus apuntes, revisa las fotos, sal a la playa, súbete al bosque, vete a Chipinque, súbete a un camión, platica con un extraño, camina por el campamento de los hondureños y de los haitianos, conéctate con las netas de las realidades. ¿Cómo aspiras a contar un relato si lo haces desde el privilegio? ¿Cómo aspiras a que alguien te inspire si lo haces como desde una posición donde solo tu relato es potente, pero tal vez desde la exclusión? ¿No? Creo que el relato tiene que ser inclusivo por su naturaleza. Creo que el relato debe aproximarse a eso, ¿no? Cuando, cuando ves la cara de una niña haitiana en el refugio sonriéndote y con una mamá que habla poco español y mucho francés y te dice que la niña tiene un nombre tal, y entonces, y ves la mirada de la niña y que te sonríe como esta sonrisa bandida y con los ojos enormes, dices, ese es el signo, ese es el signo, y ese esta vez mi relato. O sea, no, el relato más inspirador no tiene que ver con aquello que ya viste, sino que con aquello que todavía no ves, pero que tienes que aprender a ver. Cuando Cuando yo leo, estamos a punto de serlo todo y paso, y paso todas las noches. Descubrí que todos los días me chuto 12 kilómetros. O sea que todos los días me chuto 24 kilómetros en bici, ¿no? Y entonces cuando la veo digo, pues estamos a punto, o otro que dice, derrapo en tus curvas. Y bueno, pues, me revienta también la cabeza, 1000 pensamientos, ¿no? Híjole, este, entonces pienso en cosas impronunciables esta noche, pero es también parte del relato. Eh, por eso, cuando escojas el territorio de tu relato, asegúrate que sea el territorio más neta, en donde no hay juicios, en donde la mirada sobre esa zona de tu relato es, es una mirada muy compasiva, es una mirada sin juicio. Es ese momento en el que pues cuelgas un poco el ego detrás de la puerta o fuera de la puerta al escritorio y dices, ah, este es mi relato, ¿no? Aquí está, este es mi territorio. Escoge tu territorio y viene de tu relato porque ese va a ser el que va a crear este efecto transformador. El momento imperfecto o el momento que yo les decía hace rato, el momento del striptease esta analogía de la botella en el mar, ¿no? O sea, yo creo que todos desde niños hemos encontrado o hemos buscado como esta idea donde una botella en el mar siempre tiene un mensaje, ¿no? Así yo imagino una botella, ¿no? En el mar y la recojo y entonces es una botella, no sé, que te dice eh, que este amor es de otro tiempo, ¿no? Dices, "Ah, ¿de quién? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Porque tú y yo quemamos la biblioteca de Alejandría, dice el mensaje. Ah, o sea, ¿quién tú y yo? Entonces, ese mensaje de botella en el mar puede cambiarle
la vida a alguien. Alguien espera que a través de tu relato la vida siga. Alguien espera que a través de tu relato se vuelva a sonreír. Alguien espera que tu relato le haga resistir o que tu relato le haga insistir o que tu relato le haga perdurar. Alguien espera y alguien va a sentir que tu relato quiere hacerlo o alguien no va a sentir que tu relato quiere hacerlo. Cuando tu relato esté casi a punto de cocinarse, ubica cuáles son los micromomentos en la vida de las personas que son más importantes para que tu relato entre en ellos. ¿Cuáles son los micromomentos? Los micromomentos son todas esas eh, instantes o instantáneas de vida que las personas tienen a lo largo de, pues, de su jornada del día, ¿no? El café, el gym, el bar, la manejada con los niños en la, en la camioneta, la llegada, la salida de los plebes del colegio, el momento del beso y el te amo antes de partir, el momento de hoy te odio, ¿por qué no hiciste la cama? ¿Cuáles son esos micromomentos? Identifícalos. ¿Dónde quieres que las personas conecten con tu relato? Y lo más importante, la primera persona. Cuéntalo siempre en primera persona, ¿no? O sea, contar tu relato en primera persona es también asumir que te contraté, eh, te contraté a ti, Samantha, te contraté a ti, Verónica, para que, o sea, es como Verónica contratando a Verónica, Samantha contratando a Samantha, para que su relato le sostenga la mirada a Verónica y le sostenga la mirada a Samantha. O sea, es un relato en modo neta, en modo adulto, en modo primera persona, ¿no? Este, y creo que eso también puede hablar de una evolución en nuestro relato, porque por otro lado también creo que puede ser muy revelador que el relato demuestre que no hemos avanzado. Y también es neta, ¿no? Yo creo que también se vale decir, oye, pues sabes que si yo sigo en la etapa oral, no, pero nada más que ahora tengo 44 años, ¿no? O yo sigo en la etapa los terribles 3 o terribles 2, pero ahora tengo 50, ¿no? O sea, sí, creo que se vale, ¿no? Y busca que tu relato sea lineal, pero no lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees que tu relato tiene que tener un inicio y un fin, puede que las personas digan, ah, ya sé en qué va a terminar, ah, ya sé que es predecible. Sí, 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 se enamoraron y fueron felices para siempre, ¿no? Ah, ya sé que, ¿no? Tenía depresión, le ayudaron y entonces salió adelante. Y ahora, bueno, hay un mundo de estrellas y un arco iris caminando a su alrededor. No. A ver, ahora dime, ¿cómo has hecho para que no veas el arco iris en modo automático? Ahora dime qué has hecho desde tu responsabilidad en modo consciente, en modo adulto, para que tu relato de bienestar perdure. Ahora, no me cuentes el relato como diciendo, bueno, y fui feliz para siempre. No, la neta es que aún no respondo todas las preguntas sobre qué es Dios o qué soy. La neta es que quizá esté condenado a nunca tener esas respuestas, porque cada que me pregunto quién soy, abro otra puerta, otra puerta, otra puerta, y nunca la voy a saber. Pues el relato no puede no ser lineal, el relato puede ser también un relato con final abierto. Es decir, ah, ok, continuará, ¿no? Pues sí, yo creo que sí va a continuar, ¿no? Eh, busca que tu relato tenga una estructura, ¿no? De- eh, ahorita voy a hacer un ejemplo visual de hablar un poco de la estructura del relato, pero que sea una estructura con intención, que sí busque provocar algo, no simplemente un relato como para, ok, ya cumplí con el trámite de contarlo, ahora ahí les va, chútenselo y ustedes inspírense como puedan. ¿No? Tiene que tener una estructura y sobre todo, ¿no? Sé muy breve en tu relato, ¿no? O sea, no es una tesis ni un tratado, ¿no? No vas a reinventar nada. O sea, apuesta mucho por la economía de las palabras y de las ideas. Menos es más. Y por supuesto, también mide el impacto. Ponlo a prueba.
Fíjate lo que las personas están con la prueba, que te escuchen, que te sientan, ¿no? Que digan, ay, qué aburrido. Oye, sí, me encantó, sí, me gustó. Oye, ¿sabes qué? No, no, me puso triste. Bueno, ahora, si tu intención es que la gente se ponga triste, también se vale, ¿no? Si tu estructura con intención, decíamos, es que la gente se ponga triste, pues podemos lograr que se ponga triste. Pero si quieres que la gente genere un efecto transformador, busca cuál es la mejor estructura para que eso tenga. Así es que ya casi estamos cerrando. Hasta aquí hago una pausa, porque si no cerebralmente me seco. ¿Vamos bien? Ok, me gustaría escucharlas a todas, a todes, a todas. Sirve que mentalmente descanse un poco. Quien quiera, ¿eh? Quien quiera hablar. Hay relatos por aquí. Se quedaron mudos. Bueno, paso el balón si quieren yo. ¿Les parece? Arranco con Pati Villarreal. Venga. Eh, ¿Quieres que te dé comentarios o que te Y quiero que diga? nos compartas cuáles son tus reflexiones respecto a este primer tramo de conversación. Bueno, es que estoy pensando en que yo ya estaba imaginándome mi relato y conforme vas diciendo todos los puntos que nos has presentado hasta el momento, ay madre, creo que tengo que hacer como verlo así, así cuando llegamos a la, a la primera persona, como que ver hacia atrás la historia y empezar a analizar y ver todos esos puntos que no he visto aún, porque lo he contado, he contado tantas veces mi historia y cada vez que la cuento y van surgiendo nuevas cosas de las cuales como estaban ahí, pero que no las había visto y que forman parte de ese relato. Pero, pero que eso un poco se me hace no difícil, pero sí de mucho análisis, ¿no? De verme. Y creo Claro. que, y creo que lo difícil es que la forma en que lo vamos a tener que ver, o que al menos creo que lo voy a tener que ver, me va a volver a hacer quebrarme hacia atrás, porque vuelves a hacer, a vivir todo, porque sí, desde ahí empieza, desde la niñez. Yo recuerdo desde que tenía 2 años, y dicen, ¿cómo puedes recordar cuando tenías 2 años? Sí, es un recuerdo el que tengo, y luego recuerdo ciertos momentos que estaban ahí, que son traumas que vas sacando en terapia, ¿no? Pero luego surgen más. No sé, se va abriendo ahí ese libro. Es lo que te digo, no es difícil, pero es como que vuelve ya y míralo Y, ahora desde de otra mirada. y es que, Pati, siempre tu historia, bueno, la historia de todos nosotros, se puede contar no solo a través de una, sino a través de mil miradas, pero también de diversos relatos, ¿no? O sea, el mismo acontecimiento, el mismo relato, puede tener perspectivas distintas, territorios distintos, simbolismos distintos, ¿no? Quizá esa historia de niña tenga, no sé, ¿no? La caminata del abuelo de la mano, ¿no? Quizá tenga un atardecer, quizá el relato tenga, o sea, acontecimientos que habías como suprimido del relato, que le dan otra vez más vida al relato, ¿no? Y eso está poderoso, ¿no? ¿Qué piensas, Karina Ortiz? Pues sí, comparto mucho lo que menciona Patti y todo lo que hemos como
estructurando también depende, yo creo que esto que menciona Patti lo podemos utilizar mucho en función a lo que tengamos que hacer o lo que tengamos que compartir en el contexto, en el entorno que lo vayamos a hacer. No es lo mismo ir a dar el testimonio a una escuela que a un grupo de familiares, a un grupo de jóvenes, que a un grupo de personas variado completamente, a trabajadores, digo, por mencionar algunos de los lugares donde podemos llegar a compartir o donde puede llegar el testimonio. Entonces, poder utilizar este factor de las diferentes eh, perspectivas que percibimos nosotros mismos, nuestra propia historia, también depende de en qué punto de nuestra historia. No solo la historia no es lineal, perdón, sino que muchos de mis compañeros también lo sabrán que la misma recuperación tampoco lo es. Entonces, depende mucho de dónde estés tú como, como persona, como individuo, como persona que está experimentando tu historia, que no es una historia que es la misma siempre, sino que siempre se va adaptando, cambiando, que la ves de otra manera, que maduras tú también, y también ver qué es lo que le quieres transmitir, perdón, a las personas, a la persona o al grupo de personas con el que vas a hablar. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar mucho a, a usarlo a nuestro favor, ¿no? O a poderle dar como esta riqueza de poder al final, creo yo, ¿verdad? Digo, depende de cada quien, pero creo que al final es qué tanto puedes impactar o qué tanto estas experiencias, tanto buenas como no tan buenas, como traumáticas, como difíciles, se les puede llegar a dar un uso y un beneficio. ah, y de qué manera lo vamos a lograr. Es lo que Y yo pienso. esto que dices está buenísimo porque casi siempre cuando se habla de estructuras en términos de relato, siempre se piensa que las historias o las narrativas, o para nombrarlo técnicamente, ¿no? Siempre tiene que haber como un planteamiento de la historia, como un nudo y después como un desenlace, ¿no? Pero, pero ¿sabe una cosa? No siempre es así, ¿no? O sea, eh, la diferencia, esto es un aporte importante, ¿no? Todos los Tradicionalmente, la manera en que compramos historias tiene que ver como con estos tres actos que acabamos de mencionar. Pero hoy el uso de, digamos, de instrumentos digitales, de narrativas digitales, hace que a veces el desenlace sea más importante que el planteamiento, ¿no? O que las tramas, que también esto es increíble, que la trama sea mucho más poderosa que el desenlace. Y siempre se ha confundido, esto ocurre mucho hasta en los propios periodistas, cuando le pides a una reportera una historia y un relato, la verdad es que son cosas distintas. O sea, casi siempre, ¿no? La historia es como la forma más, por llamarlo así, más, entre comillas, objetiva con la que cuentas algo, ¿no? Pero el relato tiene que ver con el tono y con la estructura que le das. O sea, el orden, hablando de estructura o de relatos, el orden de tu relato importa, sí, pero importa más el sentido que quieres darle en cada zona de relato. Puede no ser cronológico, porque aunque sea cronológico, si no inspira, pues de nada sirvió que fuera cronológico, si aunque fuera ordenado, que tuviera una apertura y un cierre. Entonces, sí explorar desde qué territorio buscas que tu relato tenga la mayor potencia, e incluso hacer como, esta es una recomendación, hacer como una especie de inventario. Esto es algo que funciona mucho. Un inventario de escenas o de relatos que le den que te den idea de lo que quieres producir. O sea, haz un inventario de todos los signos, de todos los territorios, de las zonas de tu relato que no habías tocado y puedes enriquecerlo a partir de ahí, ¿no? Cierro con la última, con con Marta. Marta, es que te escuchamos. Marta, tienes apagado tu micro. Creo que Ya. Buenas habla noches ahí. a todos. Hola, Marta. Bueno, hola, ¿qué tal? Este, la vez pasada creo que tomamos un curso con la misma persona. No recuerdo. ¿No? No. Bueno, Fue tal vez fue en en tu metaverso, quería Marta. Ahí había una persona igual. ah, ok, bueno, más o menos nos contaban algo parecido.
Yo nada más así como comentario, esto para mí es un gran reto, la verdad. La verdad porque pues yo he contado mi historia, pero yo he quitado muchas cosas desde el principio de mi historia, ¿verdad? Bueno, una cosa muy fuerte dentro de lo que fue mi historia al inicio. Entonces, pues definitivamente esto es un gran reto, es lo que puedo decir, y pues un gran aprendizaje porque pues creo que también, creo que tenemos que conocernos a nosotros mismos, y al momento bueno, es lo que me está pasando actualmente. Ahorita estoy viviendo un momento de aceptación, un momento de conocimiento y un momento en el que creo que estoy evolucionando, o sea, estoy viendo una parte espiritual que no había visto. Entonces, no sé si eso también, de ahí puedo yo buscar algo de lo que pues, yo quiero Sí, transmitir. tal vez justamente ese es tu territorio, tu nuevo territorio, Ujú, ¿no? Porque quizá incluso es más potente en términos de inspiración que el relato que incluso te podía llevar nuevamente con el monstruo del armario, ¿no? Este, que yo creo que para nadie es grato como que estar siempre abriendo el mismo armario y encontrando el mismo monstruo, ¿no? Creo que hasta ujú, puedes generar como un efecto de, no sé si yo no soy terapeuta ni nada de eso, pero hay cosas que a mí, dentro de mis relatos personales, no me gustaría repetir. Sea, no ajá. tengo por qué volver a tener ese dolor, ¿no? O sea, Sí, sí, claro. no me siento como en la capacidad de volver a pesar, ¿no? De jugar con esta idea de que ya estoy como que más listo para poder nombrar lo que siento, pero aún así, ¿no? Tal vez es este proceso donde ya te colocaste como a nivel de dron de la mejora que tienes, pues tal vez ese sea un super territorio. Felicidades. Pues sí, pero como quiera el relato en sí, o sea, todo lo que es la historia y ese es el show, ¿verdad? Claro, pero Ese es el gran reto. pues, es que ese puede ser tu striptease, Marta, Ah, ¿no? ok. O sea, Sí, eso fue sí. digo, tampoco voy a poner música sensual ahorita, pero eso puede ser tu striptease, ¿no? En el sentido de, por aquí arrancamos y después Ajá. vamos llevando el relato hacia otra Sí, 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 estructura, claro. Ujú, claro. ¿no? O sea, porque, a ver, el efecto como espejo donde las personas que se identifican de inmediato con tu relato a partir como de esta emoción de mejora, pueden decir, ah, o sea, qué bien que no arrancó como con la parte del dolor, ¿no? Pero me fue llevando, fue creando una estructura, y ahorita voy a mostrar un ejemplo, o mejor dicho, vamos a hacerlo en tiempo real, donde me di cuenta que el relato, que tu relato como tal tuvo mayor potencia, lo arropé mejor porque resulta que yo ya me había cansado de relatos victimistas, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Qué bueno, qué chido, ¿no? O sea, o sea, sí creo que aún queda bien por hacer, por lo tanto, este relato sí me ayudó a recuperar un poco la fe en el mundo, no a perderla, o sea, no a perderla más, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una, es muy rápido, y después entramos como en zona de preguntas abiertas. Vamos bien, Verónica, lo era. Pues yo estoy muy contenta, yo, Ah, ok. no sé mis compañeros. No, no, digo, al final, pregunto si vamos bien en términos de tiempo y de... Ah, sí, sí, ¿cuánto nos queda, Moni? Es que me vine el celular. A ver, ok. No sé si, Adri, levantaste la mano. No, no, aquí vamos bien. Ah, ok, es que vio que hice así. Dije, bueno, tal vez quiere decir algo. Bueno, vamos a darle. Voy a compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Sí. Sí, Ok, me confirman que la están viendo. Perfecto. Bien. Darío, nos quedan 30 minutos. Ah, ok, sí, a eso me refería. Sí, Perfecto, sí, porque después viene el convivio y la comida y todo eso y los tacos que me prometió Verónica. Entonces, soy, te los debo. soy antojadizo, híjole. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. A ver, entonces, tengo esta parrilla de digital
Y vamos primero a entender cuáles son las piezas que le dan forma a mi relato. Les pido, por favor, que cada quien haga sus apuntes y vaya colocando no copiando, porque no se trata de copiar, sino vaya interiorizando, de acuerdo a los símbolos que yo voy poniendo, cómo es que tú vas construyendo tu propio relato. ¿Qué quiere decir esto? Que es como edición mental en tiempo real. O sea, tú ya sabes dónde está tu relato. Entonces, darle fuerza estructuralmente. Primero, una, una parte importante. Primero, haz un inventario de todos los territorios en los que se desarrolla tu relato. Tu relato puede ser tu territorio, no sé, familiar, el personal, el laboral, en fin, ¿no? Esto incluso puede ser un territorio mixto, donde tu relato arranca quizá desde esta mezcla familiar personal, quizá tu territorio tiene que ver con la infancia, quizá tu territorio ahora tiene que ver ya con la zona, con este como nuevo sistema operativo que tienes emocionalmente, ¿no? Como con el update que tienes ahora. Primero, entonces, escoge primero tu territorio. Segundo, importante, después de tu territorio. Esa es como la parte uno. De aquí, identifica los símbolos que le dan fuerza a tu relato. ¿Dónde están los símbolos y qué comunican los símbolos? Los símbolos, primero, pueden comunicar empatía, pueden comunicar, bueno, obviamente, muchos valores, o bien antivalores, que esta parte es importante. También los símbolos pueden comunicar creencias o pueden comunicar manías. O sea, detecta los símbolos que le dan fuerza a tu relato. ¿Cuáles son esos símbolos? Por ejemplo, ¿qué es un símbolo? Si yo, por ejemplo, como periodista quisiera ubicar un símbolo, miro por ejemplo, yo aquí tengo esto poco lo saben, de hecho, creo que no lo he hecho público hasta hoy, hablando de símbolos. A ver si se alcanza a ver. A ver, ¿ven esta como pulsera que tengo aquí? Bueno, cada que yo me despido de mi esposa, ella me hace un nudo, yo le llamo un amarre, pero no es nada de brujería, ¿no? Pero para mí es un símbolo en el sentido de este sentido de gratitud que para mí representa el que mi compañera de vida, la aliada, esté lejos pero al mismo tiempo cerca. Este es mi simbolismo. Yo podría arrancar mi relato desde este simbolismo. Y cuando estoy dando una conferencia o estoy en vivo, este, les confieso que la semana pasada lo hice, estaba en una transmisión en vivo del canal y mientras estaba entrevistando a alguien, estaba acariciando el simbolismo. En realidad le estaba enviando una señal a ella, ¿no? Entonces, este es mi simbolismo, pero tú escoge tu simbolismo, ¿no? Para mí este simbolismo es un simbolismo de lealtad, pero puede ser la foto de mi hija, puede ser un álbum familiar, puede ser quizá una forma de ver el mundo. Mi simbolismo puede estar quizá incluso hasta en un acto de fe o en una epifanía, en una revelación que tuve. Puede ser ese simbolismo y ese simbolismo le da mucho valor. Bueno, después de los simbolismos, importante, ¿no? Ya escogiste, reitero, ya viste tu territorio, ya viste tus simbolismos, ¿no? Ahora escoge el micromomento. Momento, perdón mi letra. ¿En qué micromomento de las personas quieres intervenir? ¿Quieres intervenir en sus rutinas diarias? ¿Quieres intervenir, digamos, en sus momentos familiares? ¿Quieres intervenir en sus momentos de ocio? ¿Quieres intervenir en los momentos de tensión? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de ser ambientes controlados en lugar en el que se da el testimonio, es decir, desde un Zoom hasta una conferencia o frente a personas, cada quien tiene una rutina distinta, cada quien tiene una percepción o un uso del ocio, uso del ocio distinto. Entonces, el micromomento de las personas es bien distinto, todos tienen micromomentos distintos. Y lo más importante, adapta tu relato, esto es importante, adapta tu relato a ese micromomento.
No, no asumas que todos van a recepcionar o a recibir tu relato como si todos fueran millennials o como si todos fueran centennials o como si todos fueran generación X o baby boomers. Si tu conversación va a ser para un segmento entre 20 y 25, pues tu relato tiene que adaptarse. O sea, ¿no? Sí, entonces, quizá tu relato tenga que ser más potente y olvidarte de un diálogo denso y pesado. Quizá tengas que llevarte un moped a hablar de tu relato, una mascota, perdón, una mascota, ¿cómo le llaman estos? Sí, un moped que te cuente el relato. Quizá tengas que apoyarte con alguna imagen. En fin, si tu público es de 60 más, o sea, si son baby boomers, es gente mayor a la que quieres que escuche tu relato, quizá tu relato tenga que entonces encontrar un tono y una textura mucho más parsimoniosa, mucho más calmada. Entonces, es importante que una vez identificado el momento, también adaptes el micromomento a la persona que va a sentir hoy, y esto es importante. Hoy las personas que consumen tu relato, y voy a poner este ejemplo, hoy las personas que consumen tu relato lo consumen de acuerdo a lo que emocionalmente están viviendo. Pero ¿qué crees? Que esto no lo hacen conscientemente. Si la semana pasada, aquí en esta región, la palabra más vista en redes sociales era esta, Devani, Devani. Era hashtag te vamos a encontrar. Si tú querías contar un relato aquí, y tu relato era como muy positivo en este momento de consumo de información, de contenido de las personas, quizá tu relato era, oye, tú me pides que tenga fe en el mundo cuando no encontramos a Devani, ¿no? Entonces, tienes que saber en qué momento, si tu relato empata con el momento también, ¿no? No, o sea, hay relatos que no caben emocionalmente en todas las personas, en todas las audiencias, porque todas ellas fueron impregnadas aquí de diferentes emociones que consumieron durante la semana, el día, la quincena o el mes. Entonces, ¿quién les dio estas emociones? Pues se los dio la radio, se los dio la red social, se los dio, bueno, TikTok, obviamente, hablando de redes sociales, son amantes del Instagram, son amantes de Facebook, les encantan los podcasts. Entonces, toma en cuenta siempre el momento emocional en el que están las personas a las que vas a compartir ese relato. A veces nos preguntamos por qué los relatos no tienen la potencia necesaria y lo que descubrimos es que intentaste colocar un relato de éxito en un momento donde el ambiente era de mucha tristeza. Entonces, ten la capacidad de empatizar también con lo que la ola allá arriba está generando. Actualmente, hoy, y como en mapas, con los algoritmos se puede medir emocionalmente hasta en cuadrantes qué están sintiendo las personas, por ejemplo, de San Pedro Garza. O sea, hoy en las redes sociales podríamos sentir si aquí hay odio, si hay felicidad, si hay miedo o si hay esperanza. ¿Cómo cree que estaba el ambiente de estas variables la semana anterior? Había una percepción de miedo tremenda. Las conversaciones de lo femenino nos están haciendo daño, estamos en riesgo, tengo miedo. ¿Y qué hacían los medios de comunicación? Alimentaban más el miedo. Eran irrespetuosos con la cobertura, eran morbosos con las preguntas. Entonces, busca que tu relato empatice, pero sin dejar de ver qué es lo que quiere producir en términos por eso hablábamos hace un instante en la presentación, bueno, en la conversación, que tu relato tenga estructura. Vamos a cerrar con esto. Es decir, cuando hablamos de tu relato con estructura, es que tenga territorios, que tenga signos, ¿no? Que tenga estructura, que tenga micromomentos, que tenga un efecto transformador y que por supuesto también puedas medir. Este es el ecosistema que le da vida a tu relato. Listo. Ahora sí,
dialoguemos. Creo que fue turbo, pero importante. Voy contigo, Ingenium, a BP. Nos escuchamos. No te escuchamos. Me olvida que con mis audífonos ya no funciona el micrófono. Por eso, pero bueno, me Ok. gustó mucho la manera en la que nos fuiste llevando. Me quedé pensando un poco en los testimonios que se van a grabar. Obviamente los queremos grabar para tenerlos como un material que apoye en diferentes momentos del trabajo de Ingenium. Estos testimonios, en particular estos testimonios, tienen una necesidad de apoyar al diplomado de salud mental que Ingenium está impartiendo en este momento, que es un esfuerzo maravilloso de actualizar a doctores, terapeutas, enfermeros y demás en temas de salud mental, porque Ingenium pasa a una nueva etapa donde lo que queremos es concientizar a la sociedad, a México y al mundo, ¿verdad, Vero? Y Yadi, ¿no? ¿Por qué no? Sobre la salud mental y la importancia que tiene de que todos nos cuidemos y que no se estigmatice, que no se separe, que no es algo que no me puede pasar a mí, o sea, ese tipo de cosas. Me encantó cuando dijiste no desde la victimez, sino como bien dueño de tu situación y de cómo lo relatas, ¿sale? Entonces, estaba yo pensando, como con qué contexto van a ellos a transmitir su mensaje, pero ese es el resumen. O sea, este es un esfuerzo de que todos nos subamos en que la salud mental es responsabilidad de todos, o sea, empezando por uno mismo, pero también de empatizar con todo lo que está ocurriendo alrededor, como tú ahorita decías, ¿no? O sea, con todo lo de Bani, que a mí me generaba mucha ansiedad, ¿no? Y a lo mejor mucha, sí, sobre todo ansiedad. Bueno, como mi relato, a lo mejor dices, no tiene nada que ver con lo que está pasando allá, pero cómo sí puedo transmitir un mensaje que sume no solo a la salud mental, sino otras cosas que están pasando. Que además, a ver, cuando hablamos de sumar, es también este sentido de alianza, ¿no? Es Ajá, decir, creo que tal como Ingenium pueden, cada testimonio tiene la posibilidad expansiva de transformar pensamientos y contribuir, ¿no?, a esa mejora. es correcto. Y eso es más que un acto creativo, es un acto trascendental. O sea, el, la forma en que los testimonios visibilizan algo de lo que poco se habla, Exacto. también, también requiere estrategia, o sea, también requiere sentido, cómo lo cuento, dónde lo distribuyo, cada cuándo, si, en qué ritmo, ¿no? En qué formato, en fin, ¿no? O sea, sí creo que eso le va a dar mucha potencia, ¿no? Muchas Así es. gracias. ¿Alguien más? Adelante. María. Creo que tienes tu micro apagado, María. Ay, me llamo, bueno, me dicen Isabel. Oye, y cuando tienes como 3, 4 relatos más, o sea, que contar, porque uno pasó, luego pasó otro, y ahorita estoy con otro relato. Entonces está así como que para mí, digo, pues tengo que poner tantos detalles o qué es lo que tengo que hacer. Creo que hay forma, María, perdón, no sé si terminaste tu pregunta. Sí, sí la terminé. Ok, Gracias. sí, creo que hay forma de interconectar los relatos para que como tal las piezas del rompecabezas sean un relato más poderoso. Ujú. Es decir, Ok. como microestampas del relato que una vez que las juntas
te genera Ujú. un relato más potente. Ok. Por ejemplo, si crees que hay 4 relatos que como tal envían un mensaje, esos relatos tienen un hilo conductor. Ajá. El reto está en que encuentres el hilo conductor de esos 4 relatos para que una vez que las piezas sean interpretadas por quien las escuche, las sienta, las vea, sean piezas suficientemente movibles, de tal Ajá. manera que no importa el relato 1 si está adelante o el relato 3 si está al comienzo o al final. Lo que importa es Ajá. que los 3 como tal potencian un relato único, Ah, ok. ¿no? Sí. Una forma a mí me gustan muchísimo los podcasts, soy fanático de los podcasts, Ajá. y algo que he descubierto es que los, los podcasts que he creado o acompañado con personas o con distintas marcas o colectivos son podcasts que se encuentran, que tienen la intención o el sentido de on demand, o sea, como bajo demanda, ¿no? Ajá. ¿Qué quiere decir? Yo escojo de tus 4 relatos, María, yo escojo cuál quiero escuchar o cuál quiero ver o cuál Ah, quiero sentir. ajá. Entonces, por ejemplo, si yo estoy quizá anticipándome, ¿no? Creativamente, pero si yo fuera Sí, sí. Ingenium, yo crearía una lista, una playlist de relatos bien producidos en podcast y entonces lo compartiría al universo y más allá y que las personas decidieran en qué momento quieren apropiarse de los relatos. Ujú. Y Sí. que cada relato tiene su propia estructura, su propio sentido, su propia musicalización, su propia sonoridad, su Ajá. propia empatía, de tal manera que yo decido si escucho tu relato 1, un relato 5, pero sé que al final tus relatos 4 o 5 me van a enviar un mensaje. Ok, sí. Pues como que hay que pensarle mucho, ¿no? Más bien, eh, hay que sentir mucho, Bueno, sí tienes razón, dije mal. porque Porque sí me he dado es cuenta más bien sentir que pensar. con esas conferencias nos están dando más que nada tienes que basarte en los sentimientos, ¿no? O sea, lo que sientes y expresar lo que sentiste o sientes en esos momentos para, Ujú. pues, decirle al, no sé, a Jenny o a la salud mental o etcétera, ¿no? Ujú. Y Eso yo estoy es que capaz. a veces el mensaje no es para el mensajero, ni para el hijo del mensajero, la hija del mensajero, ¿no? Este, Ajá. o sea, creo que hay que salirse un poco de nuestro propio relato, ¿no? Para saber cómo va a utilizar el relato de María en alguien más que no necesariamente te conoce o que en algún momento tu relato le puede salvar la vida. Wow, Y sí, ya. sí creo que allá afuera, María, hay alguien, y lo expreso hacia todas, que en algún momento se va a encontrar con tu relato. Que Sí, tu seguro. relato y ella o él se van a encontrar y todavía no lo sabes, y todavía no sabes cuándo, pero va a ocurrir. Sí, Y el día que ella y tu relato se encuentren, eh, quizá él habrá resistido a hacerse daño, quizá él habrá optado por sanarse, ¿no? Porque escuchó tu relato. ah, sí, 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 ya. Ya me quedó súper claro. Muchas gracias. Muy No, amable. no, no, no. ¿Alguien más? Ok. Levantó la mano Adri Resendizo. Hola, Adri. Hola. Yo creo que la parte más difícil es, bueno, siempre no he compartido tantas veces mi testimonio, Ujú. pero normalmente cuando lo he llegado a hacer, me enfoco mucho en a quién se lo voy a compartir, ¿no? Entonces ahorita con todo lo que dicen y recordando un poco esto de los territorios y todo que mencionabas, creo que la parte más difícil es cómo resumir la historia y que vaya dirigido a que ese mismo relato a lo mejor sirva para varios grupos de personas, ¿verdad? Claro.
que yo creo que esa es la parte más difícil, porque a veces pues contamos una parte, si se lo contamos a alguien que realmente, que también ha padecido o algún diagnóstico en temas de salud mental o a un familiar. Entonces ahorita que mencionaba, no me acuerdo quién fue que decía de que, que comentaban, ¿no? De cómo podemos hilar, que todo, a final de cuentas, nuestra historia toda va ligada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ligar todos estos grupos de personas a los que nuestro relato pudiera ayudarles? Creo que esa es la parte que a mí ahorita es como que intento estructurar en la cabeza y digo, y además, ¿cómo resumir, la verdad? Porque a veces se hace muy extenso y es, júntalo todo y aparte en lo más corto posible, pues para tampoco aburrir a las personas, ¿verdad? Y a veces muchos de los relatos tendrán que tener como este efecto, Adri, de caminar de puntitas, ¿no? Ese Así efecto es. del relato de puntitas es fascinante porque es como, no te quiero incomodar, pero te quiero contar esto, ¿no? O sea, no es estruendo, eh, no es un portazo. El relato es esa sensación de vine, te lo cuento y te estremecí incluso frente a una situación en la que si yo te gritaba, tú sufrías o sentías más, ¿no? O sea, creo que hay relatos que pueden gritar por el tono, no hablo del tono de la voz, sino por la estructura que escogimos. Habrá quien diga, oye, pero ¿por qué me gritas, no? Pues o sea, siento que tu relato me grita, siento que tu relato no me transforma, me hunde más. Entonces yo creo que apostemos a que todos los relatos realmente sean relatos transformadores. Sí, obviamente honestos, ¿no? A mí me gusta pensar que sea así. O sea, me gusta pensar que si recibo algo, un buen relato de Ingenium, es un relato que fue capaz de alentarme, de inspirarme o de reinventarme. ¿Quién más? Gracias, Adri. Magda, hola Magda. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, yo contando un poco en relación a que en algunos momentos he dado testimonios, digo, nunca había tenido este tipo de capacitación que la verdad está muy interesante. Y en cuanto a el cómo das la narrativa o cómo lo cuentas, bueno, yo tengo 56 años y obviamente tengo, como ahorita comentaba una compañera, por decir María, de que si tengo varias historias, ¿cómo le hago para poder contar o enfocarme en alguna? Sí, he hecho esa de hilar, de unir parte de mis historias, porque mis historias han sido desde la niñez, adolescencia, adultez, y siempre vamos enfocados a diferente público. Entonces, hay veces que parte de tu historia le puede caer o le puede llegar al adolescente o le puede llegar a la señora, a la persona adulta. Entonces, es muy interesante todo eso. Entonces, creo que con toda esta información para mí va a ser muy importante también poder estructurar un poco más mi historia, que tengo mucha historia que podría ser un libro, pero obviamente ya más estructurada y como más enfocada en ciertos contextos para las personas y sobre todo dar un mensaje no tanto tan de victimizarte, que en cierto momento sí tienes que contar tu experiencia dura, pero siempre con el mensaje de que puedes salir adelante y dejar abierto de que continúas en ese camino de recuperación y de sanación de seguir el día a día. Y es este efecto, ¿no? De dejar como el camino como abierto, ¿no? Como si el efecto mariposa fuera, mantuviera como su ebullición, ¿no? Que de alguna forma eh, les subas este efecto amor a quien escucha tu testimonio, ¿no? Exacto. Que,
pues no sé, que la gente experimente esta sensación de paz con lo que cuentas, ¿no? Que la gente sea capaz de quizá así, ¿no? Respirar Ujú, después de escucharte, ¿no? Que exacto. además a mí me pasa, ¿no? Cuando escucho alguna historia, eh, bueno, como periodista estás como siempre expuesto a, y agradecido de que la gente te confíe lo que te cuenta. Entonces es una Ujú, responsabilidad vivir ujú, y habitar en el mundo de otros relatos, porque exacto. esto, o sea, desde quien busca a un desaparecido hasta quien está, no sé, en el desierto de Altar en Sonora buscando cruzar, o quien está intentando cruzar el muro, escapándose o en el barrio de Tepito, o intentando sobrevivir no sé, todos esos relatos Ujú, tienen un sentido, ¿no? De alguna manera, creo que la forma más bella en la que tu relato transforme algo, quizá a veces quizá la más silenciosa, pero la más hermosa, ¿no? ok. Sí, así es. No, Gracias, pues Magda. muchas gracias. Muchas gracias. No sé, alguien más de Barbarita, Jorge. Hola, Jorge. Sí, hola, Barbarita. buenas noches. Hola, Jorge. Darío, ¿te puedo hablar de tú? Siempre. Ok. Bueno, pues muy interesante todo lo que mencionas. Yo en realidad, así como que dar mi testimonio, compartirlo, pues no he tenido muchas ocasiones, pero la primera vez, nunca se me va a olvidar, más que un testimonio, una conferencia fue una entrevista, porque me acuerdo que se acercaba el Día Mundial de la Salud Mental, en octubre, allá por el 2013, y nos invitaron a varios de quien le gustaría compartir el testimonio para un noticiero de Televisa. Para mí no era difícil cómo decirlo ni qué decir, sino más bien decirlo o no. O sea, tomar la decisión de que lo conozcan o no lo conozcan. Yo dije, bueno, pues yo me desenvuelvo en el ámbito educativo, dije, pues me gustaría influir positivamente en mis alumnos, por un lado, pero también tenía la curiosidad de cómo lo iban a recibir. Entonces ya cuando pasan en el noticiero, pues tú sabes que son 3, 5 minutos rápido. Yo no lo vi, yo lo vi hasta meses después en un stand de Ingenium, en la Feria del Libro, porque ¿Viste tienen un televisor, viste ahí tu testimonio? y ahí lo vi yo, Ok. y entonces cuando le pregunto a los niños, bueno, no les pregunté, más bien ellos me dijeron, ¿no? Me acuerdo que una niña me dice, maestro, lo vi en el noticiero, y le digo, ¿y qué dije? Dice, no, pues está hablando usted de la depresión y cosas de la salud mental. ¿Y qué dijo tu mamá? Le pregunto. No, pues nada, dice que sí, el maestro le pasó lo mismo que a tu tío, que también tenía depresión. Entonces dije, mira, entonces no es como me lo imaginaba, o sea, que te iban a criticar o a señalar. Dije, no, eres parte de una pues cierta normalidad que ya se ve así, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba es que supieran pues la gente cómo es el vivir con esta experiencia, ¿no? Y que sí es traumática, sí lo es, Sí. pero que hay caminos. Entonces a mí más que nada me interesaba como que mostrarles el camino, ¿no? Que yo recorrí y que también ellos podían, si querían, recorrerlo. Y entonces eso fue, pero desde hace tiempo he tenido la inquietud de compartir más porque pues cada vez esto va en aumento. Como decía hace ratito, bueno, tú lo decías de que pues si el contarlo demasiadas veces, eso que fue traumático para mí en un momento, si no hará mella, ¿no? Me muera el tapete otra vez. Pero lo dijo muy bien Martita, que decía que la aceptación, cuando tú lo aceptas y pues que lo vas a aprender a lidiar, lo vas a sobrellevar, más que sobrellevar, a aprender a pues ser funcional con esto y sobre todo también pues compartirlo, yo creo que ya no te hace ruido, ya el fantasma ya
pues ya es parte tuyo, ¿no? Ya hiciste las paces con él. Ya Ya te está sienta como contigo quien a comer. dice, ya está domesticado, sí, ya es tu amigo, vaya, Sí. de cierta manera. ¿Sabes Pero qué? pues Ujú. también, perdón, también tú decías algo muy importante de que hay que tocar la neta, ¿no? La realidad. Y como también decían mis compañeras, pues sí, a veces tu testimonio está, como quien, por decirlo así, limitado, ¿no? Porque a veces te piden tiempo. Entonces tú ya vas sobre ese tiempo y lo dijo bien también Adri que había que resumir, entonces acortar o sacar lo sustancioso. A veces ahí es donde se complica un poquito, pero yo pienso que más que adornar el testimonio, el mensaje, pues es atreverte a compartirlo, estructurarlo y darle un orden y enfocarlo a ciertos públicos, ¿no? Porque no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo una conferencia, como tú dices, a ciertos estudiantes, cierto público, a cuando cuentas lo que te pasó a ti en primera persona y aprendiste a darle cauce. Y yo creo que eso es lo bonito, que cada uno es experto en su propio testimonio, ¿no? Y eso tiene mucha riqueza porque es de persona a persona, entonces es algo real para empezar, es algo real. No es algo que tienes que hacer como lo hace, por ejemplo, un Gabriel García Márquez, el famoso realismo mágico que él cuenta y que muchos lo dominan, ¿no? Aquí no, aquí se trata de hablar de ti y de compartirlo y de ver, llevar una esperanza, ¿no? Yo creo que eso lo resume todo, la esperanza. Si yo pude, tú también puedes, pero hay que saber cómo, qué puertas toqué, quién fue el que me ayudó, etcétera. Y creo que los relatos que más pueden como resonar en las personas son como estos relatos que se comparten, pero sin miedo a quedarte como vacío, ¿no? O sea, Exactamente. lo que realmente das desde el relato, como desde esta zona de amor, finalmente termina multiplicándose. Es un efecto como muy natural, ¿no? O sea, sí creo que decíamos hace un instante, ¿no? Las personas van a encontrar en tu relato la potencia en función del momento que estén viviendo. Sí, exacto. Entonces, esa alineación, pues tú la viste quizá en alguien que lo presenció en una pantalla, pero hoy los relatos que más te mueven, pues están en las redes sociales, ¿no? Sí, ahí Y, están. y Sí, uno los pone y de pronto te mueven o te dislocan o te trastocan o te enloquecen a veces, ¿no? Entonces, imaginemos un día en la vida de alguien que escucha en el café tu relato y ese día tenía un tema de bipolaridad y te escuchó a ti, entonces se identificó que en tu relato había una dosis de realidad que él necesitaba, ¿no? Entonces, sí, sí creo que al final el relato o tu relato, ¿no? Este, juega con esta idea o esta lógica de, a ver, yo acepto tu relato, ¿no? Porque me di cuenta que tu relato es desde ti y para ti, y que en tu relato tú estás de tu parte, ¿no? Que en tu relato tú estás de tu lado, sí, que y que yo también quiero estar de mi lado. O sea, me refiero yo, ¿no? Que, a ver, no quiero decir con esto que tu relato me llena. O sea, lo que quiero decir es que descubrí que tenía yo que estar lleno para entender la potencia de tu relato, no que tu relato me iba a llenar, ¿no? sí, exacto. Eso está muy chido. Padre. Pues bueno, querida Vero, podríamos quedarnos toda la noche, pero si quieres vamos concluyendo, Vero. No, la verdad, mil gracias y es un gusto escucharte y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros y es un gustazo escuchar a cada uno de nuestros voluntarios, ¿verdad? De cómo pues están desde ahorita, bueno, muchos ya han relatado su testimonio y cómo ahorita están como muy entregados a seguir como las líneas que tú nos estás dando, ¿no? Para que su relato sea, pues se entregue, como dice Mónica, y sea recibido, ¿verdad? Y con todos los beneficios que puede tener eso, eh, siempre como con esta libertad, ¿verdad? De que finalmente es en primera persona y pues cada quien
toma las decisiones de lo que quiere compartir, ¿verdad? Entonces, pues les agradezco muchísimo a todos el tiempo y a ti, Darío, mil gracias, te mando un fuerte abrazo y pues con el cariño de siempre aprecio cada minuto. Gracias por permitirme contribuir. Gracias, Pati, Marta, Magda, Yadira, María, Jorge, Karina, por supuesto, Vero, Adri y Barbarita. Larguísimo, pero Barbarita. Este, a todos, encantado. Y bueno, pues ahí les paso mi contacto. Yo contribuyo con cualquier cosa que necesiten. Mi teléfono es el 55 59 66 05 62. Repito, 55 59 66 05 62. Y pueden mandar un mensaje. Con gusto lo respondo. Ay, disculpa, Darío. ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí, María. 55 ¿Sí? 59 ¿Sí? 66 ¿Sí? 05 ¿Sí? 62. Ok, perfecto. Gracias. Buenas No de noches. nada. Creo que Patti quería por allí hacer un comentario. Ah, perdón, Diana. Pati, es que no vi tu manita, discúlpame. Bueno, primero quería, agradecerte muchísimo toda esta información tan valiosísima que desde luego nos va a ayudar muchísimo a poder estructurar nuestro relato y así como más pro. Y segundo, ¿dónde te podremos seguir? Ah, En ya, interesante. redes, en redes, o sea, si tienes redes, Instagram, no sé, Ah, para ya, poder seguirte. Y claro. tercero, habías hablado de mentoría, de que podíamos pedirte un tipo de asesoría o algo así, o escuché mal al principio. No, está bien, yo estoy dispuesto a contribuir. Nada más cuestión de acordar, de que me acordemos algunos horarios. Puedo contribuir, digamos, como en turbomentoría, 10, 15 minutos. Una llamada telefónica en directo, me das el contexto del tema. ¿Cómo, les cuento cómo funciona mi cerebro? Porque creo que ahí está como la magia de cómo me gira el ratón. Ahí está la potencia. Eh, co- Como se habrán dado cuenta, tengo un poco, o mejor dicho, tengo un poco de TDA residual, ¿no? Y, y a veces cuando entro en modo túnel, como esta noche, puede estar pasando un meteorito aquí aplastando miles de automóviles aquí en Morones Prieto y no me importa. Entonces, si tú quieres hacer un boquete en mi túnel, ayúdame a hacer el boquete mentalmente. Y la manera de hacerlo es anticipándote conmigo como en 3 momentos. Primer momento, Darío, fíjate que quiero revisar mi relato, quisiera hacerlo tardía, ¿no? Primera llamada, ¿no? Ya hice un pequeño boquete. Segunda llamada, ¿no? La verdad es que estoy siendo bien neta con esto. Segunda llamada. Oye, Darío, oye, ¿qué te parece tal día? Entonces genérame una recompensa tipo condicionamiento clásico, ¿no? Darío, te invito a un café virtual, no sé, o si están aquí en Monterrey y tenemos un margen libre en la tarde, pues se acercan acá a donde estoy al canal y tomamos un café. Tercero, tres, Darío, ¿ya te acordaste que, o sea, sí, sí, mi modo túnel con el TDA y otras cosas, no, que a veces el CBD no siempre me ayuda, pero eso me ayuda a darles un turbo resultado. Es decir, te voy a dar los mejores 15 minutos de mí, pero ayúdame tú con ese proceso. Porque si dices, hoy te hablo tal día, mi cerebro va a estar en otro túnel, entonces no voy a potenciar mi ayuda, voy a distraerme porque voy a tener que estar, o la semana pasada andábamos en helicóptero en la sierra, en Santiago, el fin de semana buscando a Devani, mañana tenemos junta porque Mariana, ya saben quién, Marianita viene al canal, la princesa Mariana, entonces estas cosas
que de pronto me vuelan la cabeza. Así es que si me ayudan, les ayudo, pero ayúdenme a que mi radar mental esté a favor de ustedes y no en contra. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues te voy a mandar un mensaje. Te invito a unos tacos. ¿Qué te parece? Sí. Es más, me pueden pagar con comida, ¿De qué soy amante? Soy amante de la comida casera, de los Sí. postres y del café. Entonces, Oh, si me distraen mentalmente y me dicen, oye, te invito a comer, de verdad, o sea, soy demasiado, me fascina, soy un tipo muy básico. muchas gracias. No, de nada, y aquí estoy para ustedes y también para ti, Vero. Muchísimas Muchas gracias, gracias, Darío. Darío. Les mando un abrazo y aquí estoy atento a todas ustedes. Buenas Muchas noches. Muchas gracias. gracias y buenas noches. Hasta Gracias pronto. a todos. Hasta pronto, David. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, que descansen. Bye. Hasta luego, Bye. gracias. Vero, luego me Hasta- compartes el MP3 para escucharme. Sí, claro. Con mucho gusto. Gracias. Bye. Gracias, Darío. Bye, Moni. Bye, Bye. Isabel. Bye, Oye, ¿se Magda. comunicaron contigo estas niñas? ¿O pudiste comunicarte con ellas? No, todavía no, pero Ah, mañana. bueno, ok. Pero ya Ya, les comenté. Gracias. Ándale. Buenas noches todas. Buenas noches buenas a todos. noches.